Yo pienso que el análisis del doctor Roy nos lleva a la convicción clara de que todo cubano bien informado tiene un componente antiimperialista en esa formación, de que siempre ha existido una corriente anexionista ayer y hoy, de que antes de 1868 era comprensible que muchos cubanos pensasen que la solución de la cuestión nacional o de la existencia de una nación pasaba necesariamente por aquel camino. Cuba quiere ahora su independencia, se asocia para alcanzarla luego. Fue una ingenuidad. La historia, que no es como quisiéramos, sino como fue, nos ha explicado con lujo de detalles y circunstancias cómo esa vía fue siempre una vía equivocada. Por último diría que aún más que en sus relaciones con Estados Unidos, el propio padre Félix Varela, fundador de una conciencia nacional, expresa sus preocupaciones muy severas y sentidas contra la ayuda externa en favor de la causa de Cuba, que no era precisamente la de los internacionalistas o combatientes de todas partes del mundo que vinieron, o simbólicamente de distintos puntos de la tierra, vinieron a luchar por la causa cubana en el 68, aún más que en el 95, aunque en las dos guerras fue una característica. Fue la posibilidad de que un ejército extranjero, ya formado por latinos o por sajones, viniese a Cuba. La respuesta de Varela era clara: y después que estén aquí, ¿quién los saca? ¿Quién los persuade de que se vayan? Cuando vean una isla florecida, favorecida por la naturaleza, ¿qué harán de nosotros? Quiere decir que siempre consideramos, y está vigente, lo estuvo, lo está y lo estará, que la independencia y la soberanía de nuestra tierra tiene que ser un empeño esencialmente de los cubanos y de todos los que crean en la causa de Cuba. Esa es quizá la clave y el basamento de una tradición antiimperialista de nuestra historia. La historia creo que es un elemento fundamental. Siempre cuando se ha hablado de que la cultura es la espada y el escudo de la nación cubana, se está entendiendo por cultura fundamentalmente también la historia. Y me gustaría que sea la historia la que responda también, digamos que añadiéndose a estas cosas inteligentes que decía Eusebio, la historia analizando a los nuevos anexionistas, profesor. Mira, a mí me preocupa a veces la historia, porque la historia son dos cosas. La historia es conocimiento de una materia, pero es ante todo materia de un conocimiento. ¿Por qué digo, hago esta reflexión que pienso que no sea nada teórica, tal vez sino que sea muy sencilla de entender? Porque la historia está ahí, pero si no se estudia y se divulga, nadie la conoce. Y es el problema que tiene la memoria histórica. Hablamos de memoria histórica, pero para haber una memoria de esa historia, tiene que haberse conocido antes. Y hay hechos y problemas fundamentales que la gente desconoce. Tú puedes quizás ahí en Miami, donde ha habido un trabajo permanente de tratar de no hacer la historia o cambiar la historia, puede mover personas que por ignorancia, por falta de memoria histórica, lo digan y hagan todas estas cosas. Por eso yo sí creo que es muy importante la memoria histórica. Pero la memoria histórica es, ante todo, dar a conocer la materia histórica, es decir, trabajar la historia, publicar, llevarla en las formas más que puedan ser mejor entendidas a la mayoría, porque es su historia. Yo siempre digo que es como el conócete a ti mismo de los griegos, ¿no? El conócete a ti mismo de los cubanos tiene que empezar por saber quiénes son. Entonces, esta confusión de Miami es posible cuando yo no sé quién soy. Y es un principio de toda filosofía que empezaron los griegos con esto, el templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Si yo no sé quién soy, entonces puedo estar confundido y creerme que soy cualquier cosa. Y yo creo que ahí está el primer principio del trabajo que tiene el historiador cuando trata de dar a conocer estas cosas y de divulgar toda esta historia. Y hablando específicamente de este problema, el problema que han tenido los anexionistas cubanos también ha sido los propios intereses internos de Estados Unidos, que han variado y que son contrapuestos internamente a veces dentro de las tendencias. No siempre lo mejor para los norteamericanos ha sido la anexión.
hay otras variantes, el protectorado, el Estado libre asociado, hay que recordar el caso de Puerto Rico. La anexión es casi darle un valor. Si yo te admito como un Estado, te estoy dando cierta igualdad. Por eso, esta petición puede tener otras segundas y terceras intenciones. Trátame como un igual. Porque si me haces protectorado, me estás tratando como uno diferente. Si me haces un Estado libre asociado, es que te asocias a mí, pero no te confundes conmigo. Es decir, que incluso la república que nace, estos tuvieron efectivamente, como dice José Ignacio, la posibilidad de haberlo anexado, pero hay que ver la documentación en ese momento en el Congreso en contra de la anexión. Lo que querían la anexión era cierto sector cubano y cierto sector en Estados Unidos. Pero el que logra imponerse es el partidario de hacer lo que hicieron, que fue: vamos a darle la bandera, vamos a darle el escudo, etcétera, pero una enmienda plata que ate de pies y manos a ese país. Entonces no te estoy reconociendo ninguna igualdad, y son los papeles de Wood hablando de las características del pueblo cubano. Ese pueblo no se merecía estar a la altura de los norteamericanos. Y ahí sí yo creo que entra un poco. Por eso la discusión del siglo XIX dentro de los propios anexionistas y dentro de la teoría expansionista norteamericana es en qué condición nosotros asumimos este territorio. O lo hacemos en Estado. ¿Por qué Texas fue fácil? Porque Texas fue un territorio casi despoblado, que van poblando, es la teoría de la frontera, van poblando y después en un momento determinado anexa. Pero Cuba no era posible. Cuba tenía ya 1 millón de habitantes cuando se plantea el problema de la anexión. Entonces tienes que contar con que hay 1 millón de cubanos, divididos, con problemas internos, con una sociedad esclavista por medio, pero 1 millón de personas. Y hay un pensamiento histórico que se ha ido consolidando desde, yo siempre pongo de ejemplo a Morel de Santa Cruz con su historia de Cuba. Es decir, a mediados del siglo XIX ya Cuba hace su historia, del siglo XVIII, perdón. Ya están Arrate, Urrutia, Morel, los primeros historiadores están tratando de crear la memoria. Y esto me parece que era fundamental a la hora de, en el 19, debatir este problema. Y la discusión por eso giró mucho en torno al protectorado, o cómo asociar el Estado, o cómo, ante un compromiso político, dar una independencia formal a través de ataduras de otro tipo, políticas, de pactos militares, de acuerdos, etc. Y eso me parece a mí que es fundamental, fue fundamental en ese momento. Ahora yo sí creo que hay un elemento que Taladriz se señalaba y me parece que es fundamental ahora para un buen debate, y es el hecho de que los que están pidiendo la anexión son ciudadanos norteamericanos. Parece que es un buen punto de partida para empezar a ver la diferencia. Pero diría también es un anexionismo dentro de un nuevo, es decir, dentro de una globalización donde se está proponiendo un sistema único y donde se está proponiendo un país de avanzada de ese sistema único. Si Europa se supedita, ¿cómo esta isla no se va a supeditar? Una lógica. Entonces, en esa lógica me parece que la anexión se retoma, pero yo me gusta el término ese de neoanexionismo, porque realmente te da un nuevo contenido a una vieja idea. Te enriquece un poco el sentido de lo que puede ser la necesidad de hacer un proyecto dentro de características del mundo actual. Me parece que eso es... Celia.